Estamos aprendiendo cómo podemos demostrar la autenticidad de nuestra fe. Existen una gran cantidad o un número de fe que no es verdadera. Algunas personas tienen fe en la gente, otros tienen fe en su capacidad, otros tienen fe en su trabajo, en su negocio, otros le tienen mucha fe a algún ídolo o imagen que veneran. Hay algunos que le tienen aún fe a la muerte, a la imagen de la muerte. Algunos otros le tienen fe a Lucifer, porque veneran a Lucifer. Otros que le tienen fe a los hechiceros, a los curanderos. Pero esa no es una fe verdadera, no es una fe auténtica. Porque cuando esa fe pasa por prueba, inmediatamente se ve, desaparece esa fe, es inexistente. Entonces, ¿cuál es la fe verdadera? La fe auténtica, la fe verdadera es creerle al creador del universo, al único Dios verdadero, al que hizo los cielos, lo que habita en los cielos, el que hizo la tierra, lo que hay en la tierra, y también al que creó el mar y lo que en ellos hay, el mundo visible, el mundo invisible, la flora, la fauna, el firmamento, el creador de los cielos y de la tierra. Cuando una persona cree verdaderamente en Dios, no va a tener tiempo para creer en alguien más. Porque hay una fe también que se divide, que quiere estar en dos lados. Dicen, no, yo sí creo en Jesús, yo sí creo en mi Cristo, hasta ahí lo tengo crucificado, yo sí creo en Jesús, pero le piden a otros. Yo sí creo en Dios, pero van a consultar brujos, hechiceros, santeros, espiritistas, chamanes. No tienen fe, porque Dios es suficiente. Si tú crees en Dios, con eso basta. No se requiere de nadie más. Algunos más bíblicos han dicho, yo creo en los ángeles y en los arcángeles, en los querubines, y a veces le oran a los ángeles, es que están en la Biblia. En el templo de Salomón había querubines y la gente le oraba a los querubines. No, le oraban a Dios, no a los querubines. No le pedían a los ángeles. Nosotros le pedimos al Padre, y Dios envía a sus ángeles cerca de nosotros para que nos lleven en las manos. Nuestro pie no tropieza en piedra, pero es creer en Dios, y es Dios el que les da la orden para ministrar a la iglesia. Pero nuestra fe, la fe verdadera, la fe genuina, únicamente es esa fe que está puesta en el hacedor de todas las cosas. ¿Cuántos bendicen el nombre del Señor Jesucristo? Porque dividir la fe, decir que creen en Cristo, pero que necesitan de otra mediadora, de una intercesora o de otro mediador, entonces no están creyendo en Jesús, porque Jesús es suficiente. Él es todopoderoso. Esta carta, hermanos, se escribió en medio de un contexto de persecución. La iglesia primitiva o la iglesia antigua, que comienza formalmente a partir del año 33 de Jesucristo, fue una iglesia que
se extendió, hubo una expansión del cristianismo, pero también vino la persecución. Según el contexto cultural, histórico, la iglesia cristiana, la iglesia del Señor Jesús, estaba luchando o enfrentando 4 corrientes. El judaísmo estaba enfrentando al imperio romano, a la filosofía griega, al gnosticismo, pero aún también dentro de la iglesia había falsos hermanos. Y por eso Santiago, que hace 8 días veíamos que su biografía es considerado hermano genético del Señor Jesús. Santiago o Jacobo, él no perteneció a los 12 discípulos, por eso cuando dice, no es que él era hermano porque era hermano de la fe, no. Cuando María llega con sus otros hijos, con las hijas de María, y que iba a Santiago, ellos aún no pertenecían al grupo de los cristianos, no eran hermanos en la fe, y le dijeron, ahí están tus hermanos, y todos ellos eran incrédulos. Entonces no se refería a hermanos de fe, sino a hermanos de sangre. Él era incrédulo. Todavía en Juan capítulo 7, el apóstol del Señor Jesús nos demuestra que ni sus hermanos creían en Jesús. Pero ¿qué fue lo que le hizo creer a Santiago, hermanos? Es que todo lo que Jesús anunció, que él iba a morir en Jerusalén, pero que al tercer día iba a resucitar, aunque sus hermanos de Jesús no creían en él, pero ponían atención a sus palabras y estaban atentos, estaban con la expectación, ¿será posible que sí va a resucitar? ¿Tendrá razón Jesús? Y así sucedió, hermanos. Al tercer día Jesús se levantó con poder y gloria. Se le apareció a las mujeres, se les apareció a los 10, después se les aparece a los 11, a Pedro, a Juan, y también se le apareció a Jacobo, su hermano. Y dice Pablo, y al final se me apareció a mí. Y cuando se le aparece Jesús, hermanos, a Santiago, a su hermano, a Jacobo, ya no hubo ningún pretexto, ninguna excusa para no creer en él. Y desde ahí Santiago, Jacobo, hermanos, entregó su vida a Jesús, creyó en Jesucristo, no como su hermano, ni de carne, ni de fe, sino ahora él creyó en Jesús como su único y suficiente Salvador, como el único que puede perdonar pecados, como el único que puede limpiar toda maldad que hay en nuestro corazón, todo aquello que nos aleja del Padre, ese pecado, esa inmundicia que nos separaba de la presencia de Dios. Solo Jesús puede limpiarnos y hacernos aceptos delante del Padre, del amado. Alabado sea el nombre del Señor para siempre. Bendito sea Cristo Jesús. Jesús nos hace aceptos delante de Dios. Y ahí creyó Santiago, y no solo se arrepintió, creyó en Cristo, no, también se dedicó a servir al Señor Jesús. Y él es uno de los líderes de las columnas principales, porque no solamente era Pedro, no, era Juan, Santiago, Jacobo y el apóstol Pedro. Ellos eran las columnas. Y ahora él también se dedicó a predicar el evangelio. Viene la persecución. Hemos hablado, hermanos, que
Comienza a partir del año 33. Los apóstoles son encarcelados, se les amenaza de que no prediquen el evangelio, que ya no hablen de Jesús. Pero ellos fueron llamados para obedecer a Cristo antes que a los hombres, no porque estaban en rebeldía, no, porque sabían que era la palabra del Señor Jesús y que era importante que la gente, que la humanidad conozca que solo Jesucristo perdona sus pecados, que solo ellos tienen que venir a Jesús para alcanzar salvación y vida eterna. Y la iglesia, hermanos, en Jerusalén comienza a salir. Se van de Jerusalén porque había amenaza de los griegos, de los romanos, aún de los judíos, de las sectas, de las religiones. Empiezan a emigrar de Jerusalén. A ese proceso se le conoció como la expatriación o la diáspora de los judíos. Y estando ya en otra provincia, en otra ciudad, Santiago tenía temor que las iglesias se desalentaran. Y por eso él menciona que las pruebas que estaban pasando no es porque Dios no estuviera con la iglesia o que Dios ya los hubiese abandonado, sino que las pruebas que estaban pasando era para hacer crecer más su fe en el Señor Jesucristo, para que su fe fuera auténtica, fuera genuina, una fe verdadera. Porque dice Santiago, aún los demonios tienen fe. Ellos también creen en Dios, creen en Jesús. De hecho, cuando veían los demonios, cuando veían a Jesús, temblaban, se llenaban de pánico, se aterrorizaban los demonios y decían: ¿qué tienes contra nosotros, Hijo de Dios? Vean cómo reconocían la naturaleza, la deidad de Cristo Jesús. Tenían fe, pero no era una fe convincente, porque la fe se muestra a través de la obediencia, del amor, la fidelidad. Una fe se demuestra. Cuando decimos, hermanos, que tenemos fe en el Señor Jesús, el Señor Jesús va a verificar si realmente esa fe es auténtica. Puede venir una prueba, puede venir una aflicción, algún conflicto en el hogar, en la familia, porque Dios quiere estar seguro. Él sabe las cosas, pero Él quiere estar seguro, pero también a la misma vez quiere afirmar nuestra fe. A veces hay alguna enfermedad, hay algún problema de economía. Nos decía un hermano: yo ya tengo días sin poder encontrar un trabajo y tengo necesidad. Pero algo que nos agradaba de él cuando comparte su testimonio, dice: pero yo sigo esperando en el Señor, porque mi fe no depende de las circunstancias. Porque a veces cuando nos está yendo bien, cuando estamos prosperando, estamos en bendición, decimos: gloria a Dios, nuestra fe, ¿verdad?, está full, está lleno. Pero cuando hay pruebas y luchas, esa fe se disminuye o a veces no existe. Pero la fe auténtica, la fe verdadera, es que aunque estés en la prueba, dijo Santiago, cuando tú estás enfrentando una prueba y tú enfrentas esa prueba con gozo, con alegría, eso significa que tu fe es verdadera. Y hoy veremos una segunda característica de la fe genuina. La fe genuina, hermanos, así como la fe es aquella que enfrenta la prueba con madurez y con sumo gozo, la segunda muestra de fe es cuando vencemos una tentación. Cuando vencemos una tentación y somos hacedores de la palabra,
también esa es una cualidad de que esa fe que está en nosotros es genuina, es del Señor Jesús. Aquí Santiago, hermanos, no está hablando de que no iba a haber pruebas, de que no iba a haber luchas, que todo iba a ser un paraíso, un Edén. No, Santiago está hablando de que va a haber luchas. Pero el cristiano debe de enfrentar esa lucha, esa prueba, con sumo gozo, confiando en el Señor. Pero también, hermanos, dentro de esas pruebas o luchas que enfrentamos, entre las pruebas que la iglesia enfrenta, también hay una clase de pruebas que se llama tentación. La tentación también es una prueba. Y aquí Santiago le está enseñando a la iglesia a cómo enfrentar, que el cristiano va a tener tentaciones. ¿Cómo va a enfrentar esas tentaciones? De dos maneras. ¿Cómo se enfrenta la tentación, hermanos? Soportándola. En otras palabras, no cayendo en ella. Hay muchas formas que el enemigo puede tentar: con el desaliento, con el desánimo, con la duda, con el miedo, con el temor. También puede venir una tentación a través de la lascivia, por la lujuria, por pensamientos. Así puede venir una tentación. En este tiempo los cristianos estaban siendo tentados a ya dejar el cristianismo y apartarse del camino de Dios. Ellos fueron tentados ya a decir: ya no queremos saber más, porque vienen pruebas, vivimos persecución. Les dice Santiago: no, ustedes tienen que soportar, no caigas en esa tentación. Número 2, resistiendo también, soportando y resistiendo. Y aquel que soporta y resiste va a vencer esa tentación. A veces va a venir la seducción, la provocación, y como que hasta las cosas se acomodan. En el trabajo, a los varones puede venir una seducción de alguna mujer, compañeras o de X persona, o a las mujeres puede venir tentación, a los jóvenes también, amigos. Mira, no va a pasar nada. Solamente, mira, vas a sentir lo que es, solamente vas a probar este cigarro, nada más vas a inhalar este polvo, no va a pasar nada. Y te vas a dar cuenta, después de que ya pruebes, tú me dices qué se sintió. No, hay que soportar, hay que resistir, decir no. Porque aquel que soporta y resiste esa prueba, Dios le dice: bienaventurado. Va a ser inmensamente feliz, va a ser inmensamente dichoso, porque la tentación la usa, hermanos. Aunque la tentación aquí Santiago nos enseña que es de nuestro mismo interior, de nuestro corazón, desde la concupiscencia, de ahí se empiezan a gestionar todas esas ideas, pensamientos, deseos de la carne, apetitos de la carne. De ahí se empiezan a gestionar de nosotros mismos, pero son influenciados por Satanás. Porque sabe Satanás que esa es la llave. Metiendo tentación en el hombre va a caer en el pecado, y cuando el hombre cae en el pecado, se abre la puerta automáticamente. Por eso les dice Santiago: pero el que vence, soporta, no le va a dar derecho al enemigo. El enemigo no va a poder operar. Y vas a ser bienaventurado, vas a ser dichoso, pero también vas a recibir la corona de vida.
Esa corona de vida, hermanos, va a ser otorgada, entregada. Hay diferentes coronas que el cristiano recibe. Van a recibir coronas aquellos que trabajan en la obra del Señor. Van a recibir coronas aquellos que están esperando la venida del Señor Jesucristo. Aquellos que vencen la tentación también van a recibir coronas. La corona de justicia, la corona de la vida, la corona de gozo. Son coronas, son galardones, son premios. Así como aquellos ciclistas, atletas, competidores que se preparan, se esfuerzan y hacen su mejor labor para poder ganar una competencia y al final reciben un premio, un galardón. Así también el Señor Jesucristo tiene galardones. Aquellos que son maltratados, humillados por causa del Señor Jesús. El apóstol Pedro le dice al Señor Jesucristo: Señor, ¿pero qué vamos a ganar? Hemos dejado todo. Pedro y Andrés dejaron sus lanchas allá en el mar de Genesaret, dejaron sus redes, dejaron a su familia. Algunos piensan que Pedro sí, su esposa o su compañera, como decía Pablo, en diferentes viajes, en iglesias, la esposa de Pedro lo acompañaba. Pero dejaron a sus hijos, dejaron a su casa, a su familia, por servir a Cristo. Le dice: ¿qué vamos a ganar, Jesús? Y el Señor Jesús le dice: aquel que deja todo por servirme, por causa de mi nombre, dice, recibirá 100 veces más. Hay galardones. Cuando tú dedicas un tiempo para ir al hospital, para ir a aquellos centros de rehabilitación, o visitar a algún hermano, alguna familia, alguna persona que no son cristianos, y te das un tiempo para ir y predicar y compartirles el evangelio, orar por ellos, todo eso tú estás sembrando para el reino de los cielos y vas a recibir la corona de vida. Alabado sea el nombre del Señor. Si le dan la gloria a Cristo Jesús, porque Él es galardonador de los que le buscan, de los que le sirven. Entonces, hermanos, en primer lugar podemos darnos cuenta que entre las pruebas que enfrenta el cristiano está esta prueba de la tentación, pero que la Biblia nos enseña a soportar, resistir, vencer esa tentación, no caer en la tentación, y vamos a ser bienaventurados y recibiremos una corona, un galardón por soportar, resistir. Vale la pena decir no a muchas cosas que a veces te ofrecen. Y a veces los amigos, las amigas, no te ofrecen porque sean buena gente, no, te ofrecen porque te quieren hundir. Muchos nada más ofrecen porque saben que es cristiano y lo voy a hacer caer. Y ahí está el enemigo, solamente para burlarse de nosotros. Y el enemigo para que le diga al Señor: ya ves, mira, que tenía fe, cayó en la tentación. Pero cuando vencemos, hermanos, nuestra fe es probada y nuestra fe se mantiene firme, porque es el Espíritu de Dios el que nos ayuda a mantenernos firmes en Cristo Jesús. Si le dan la gloria y honra al Señor para siempre, bendito sea su santo nombre. A partir del verso 13 hasta el verso 18 encontramos otro principio. El cristiano debe de saber que las tentaciones no vienen de Dios. Dice: no, es que Dios me probó, Dios me puso a prueba y me envió la tentación. No, la tentación no viene de Dios. La tentación viene de la naturaleza caída del hombre, de sus propios deseos. Eso se le conoce concupiscencia. Que sabe uno que es malo, pero todavía se le antoja hacer eso que ofende a Dios. Esa es la concupiscencia, es el deseo.
de los apetitos carnales. Pero a veces, hermanos, esos pensamientos llegan a la mente. La tentación no es pecado. Entonces, ¿qué es el pecado? Cuando el hombre muerde la carnada. Cuando el hombre cae en la tentación, ahí es donde se convierte ya en pecado. Vean cómo dice Santiago: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. No, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a Dios. No puede venir la tentación de parte de Dios. Vean el versículo 14: sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Así es como el pecado se va a presentar, hermanos, de una manera atractiva, de una forma de seducción. El enemigo no nos va a mandar cosas que sean peligrosas, o de una manera que digamos, no, yo no quiero porque eso es malo. No, Él lo va a poner atractivo y con seducción. Entonces, a veces ese pecado está en nuestra mente, está en nuestro corazón, es concebido por la concupiscencia, pero ahí el alma debe de tomar una decisión: el no hacerlo. Después de que ha sido concebido, da a luz al pecado. Y el pecado, siendo consumado, cuando esa tentación vino en forma de atracción, de manera seductiva, o con seducción, lascivia, con lujuria, entonces dice que ahí el hombre cae. Y cuando se consume esa tentación, dice, se da a luz la muerte. Se le da luz al pecado. Y cuando el pecado ya se consumió, se da a luz que viene la muerte. Y aquí son diferentes tipos de muerte: muerte espiritual, muerte física y muerte eterna. Hay personas que cometieron algún pecado y después se arrepienten sinceramente, le piden perdón a Dios, Dios los perdona y ellos se comprometen con el Señor de no volver a hacer lo mismo, y Dios tiene misericordia y los perdona, y no hay consecuencia, no hay juicio. Aunque ellos pecaron y murieron espiritualmente, después cuando ellos vienen a Cristo, creen en el Señor Jesús, reciben vida espiritual. Pero hay personas que pecan y siguen pecando, y en el mundo están allá, ya es una práctica de pecado. Ellos están muertos espiritualmente, pero muchas veces a consecuencia de ese pecado viene enfermedad, viene la muerte. Y el problema es de que ya están muertos espiritualmente, después vienen enfermedades, mueren físicamente, y lo más triste, hermanos, es de que como mueren sin Cristo, mueren para siempre, mueren eternamente, ya no tienen oportunidad. Y aunque aquí la gente les esté orando, les esté rezando, ya no hay perdón, ya no hay regreso. Por eso Dios da oportunidad. Hemos escuchado testimonios, hermanos, recientemente, personas que hemos visitado, que hemos orado, que tuvieron algún accidente, y ellos pasaron un tiempo, una etapa donde sufren un golpe, un shock, quedan inconscientes, pero aún en esa inconsciencia muchos han tenido la oportunidad. Aún ahí Dios no permite que la muerte se los lleve al infierno. Algunos hermanos en ese estado de inconsciencia dicen: yo veía cómo iba cayendo, yo me veía caer en un abismo profundo, y abajo yo veía fuego, veía demonios, seres feos,
pero también oía una voz que me detenía, no permitió caer ahí. Y muchos hermanos que han tenido muerte cerebral o han perdido el conocimiento en un accidente, en ese tiempo, en esa etapa, cuando están inconscientes, aún Dios les da una oportunidad para que no se condenen para siempre. Así como nos ha tocado orar por personas que ya están para morir, están en agonía, y aún Dios los ha sanado, les ha dado vida. También nos ha tocado orar por personas que están en agonía, pero que Dios nada más les está dando el tiempo. Están inconscientes, están en estado de coma, en estado vegetal, pero aún Dios les da oportunidad para que con su mente ellos le pidan perdón a Dios y que le entreguen su alma al Señor Jesús, que le entreguen su espíritu. Dios les da la oportunidad, y después de que uno ora por ellos, entregan su vida, ya sus días estaban contados, a lo mejor ya hasta vivieron tiempos extras, pero Dios les da la oportunidad de recibir a Cristo, y después ellos parten de esta tierra, pero ya con un Cristo en su corazón. Su alma le pertenece al Señor. Ellos entregaron su espíritu al Señor Jesús y son salvos. Bendito sea el nombre del Señor. Y aquí Santiago les dice: no, la tentación no viene de Dios. ¿Qué es lo que viene de Dios entonces? De Dios solamente vienen dádivas, dones perfectos. Eso es lo que desciende de lo alto. De lo alto no desciende tentación. Del Padre de las luces desciende vida. De Dios viene esperanza. Es lo que quiere Dios, y aún se retarda, hermanos. Dice Pedro que ya Jesús está por venir para traer juicio sobre la tierra, pero aún el Señor está deteniendo su juicio, su ira sobre la tierra, porque Él no quiere que el pecador muera en pecado, sino Dios quiere que el pecador, antes de que muera, se arrepienta y le entregue su alma a Cristo Jesús, porque de Dios viene dádiva. Una dádiva es un regalo, un don, porque Él nos hizo renacer por la palabra. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Cómo se puede vencer la tentación? Número 3. Ya vimos, hermanos, que vamos a ser tentados, pero hay que resistir, soportar. Que la tentación no viene de parte de Dios, que la tentación viene de nuestro interior, de nuestra concupiscencia, pero Dios nos da su espíritu para poder vencer la tentación. Número 3, ¿cómo podemos vencer esa tentación? Cuando implantamos la palabra de Dios en nuestro corazón. Cuando escuchamos estos mensajes y no solo somos oidores de la palabra, sino cuando estamos en tentación, eso que oímos lo vamos a llevar a la práctica. Cuando somos hacedores de la palabra, podemos vencer la tentación. Dice Santiago: mis hermanos, todo hombre sea pronto para oír. Escuchen esa palabra. Que sean lentos para hablar, que sean lentos para enojarse, pero que sean prontos para escuchar el mensaje de la palabra del Señor. Porque cuando hay prueba, hay tentación, algunos se enojan, algunos le reclaman a Dios: Dios, ¿por qué permitiste eso? ¿Por qué esto, aquello? Y son rápidos para hablar, son rápidos para airarse. Pero dice Santiago: no, en esa ira del hombre no va a actuar la justicia de Dios. Muchos dicen: Señor, yo ya te he dicho, ¿por qué no me haces justicia de mis adversarios? Ve cómo se burlan por seguirte, cómo se burlan de mí, me critican, me ofenden, se mofan de que yo soy cristiano. Señor, ¿por qué no haces algo? Y el hombre se enoja y no escucha la palabra, no se da cuenta que esa es solamente una tentación para que él caiga. No, él debe de vencer esa tentación, soportar, no airarse.
Y cuando el hombre soporta esa tentación, no se enoja, no le reclama a Dios, es tardo para hablar, es tardo para airarse, ahí va a operar la justicia de Dios, porque Él pelea por nosotros. Habrá personas que han planeado mal en contra de ti, y tal vez tú estás haciendo hasta lo imposible para estar preparado, para defenderte, para hacer algo. No, déjalo en las manos del Señor. Él va a actuar con justicia. Por lo cual, desechen la inmundicia, desechen la malicia, la maldad, la impureza, la lascivia, la lujuria, y reciban con amor la palabra e implántenla en su corazón. Que no se robe el enemigo esa palabra, para que ustedes puedan salvar sus almas. Ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándose a ustedes mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no es hacedor de ella, no va a haber un cambio. Se va a considerar, va a pensar que esa palabra es buena, pero no va a haber un cambio, una transformación. Igual se va a ir como salió. Mas el que se da cuenta de la palabra, la obedece, la implanta en su corazón, la persevera, es un oidor y no olvida esa palabra, sino es hacedor, dice: es bienaventurado el que la hace. Alabado sea Cristo Jesús. Y eso es lo que quiere el Señor. ¿Cómo podemos vencer la tentación? Cuando empezamos a usar ese recurso de las prédicas, las enseñanzas, los discipulados, a través de esas palabras. Porque les dice por último Santiago que ser religioso, ser un legalista, muchos decían: no, yo soy descendiente de Abraham. Eso no era suficiente. No, el ser religioso, el ser legalista y prohibir todo, y disciplinas y reglamentos y muchas cosas hacen, pero no son hacedores de la palabra. Tenemos que manifestar a Cristo en nuestra vida, siendo misericordiosos. Como nuevas criaturas debemos de dar frutos, ayudar a otros, cambiar nuestra manera de ser, cambiar nuestra manera de hablar, de pensar, de actuar. No condenar a nuestros hermanos, sino ayudar a aquel necesitado. Dice por último, versículo 26 y 27: si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es falsa. Hoy hay una gran cantidad de personas que se jactan de pertenecer a la religión más grande, más antigua, y dicen que tienen una religión, pero no hay una transformación. La religión de ellos es vana, es falsa. La religión verdadera no es de que Dios busque religiones. No, Dios no tiene una religión. Les dice a aquellos que decían que tenían su religión: si ustedes quieren tener una religión verdadera y pura, sin mácula, es aquella que muestra amor, misericordia, que visita a los huérfanos, que visita a las viudas. Cuando están atribulados, ahí está. Cuando se guarda sin mancha del mundo, aquel que está practicando lo que ha oído, lo que ha aprendido de la palabra, ese verdaderamente es bienaventurado. Ponte de pie, vamos a alabar al Señor, vamos a darle gracias por esta palabra. Sin duda nos guía, hermanos. Tal vez habíamos estado luchando, a veces como que vemos que el enemigo nos gana la batalla, a veces recuperamos fuerzas, a veces el enemigo nuevamente, estamos en altibajos. Es porque tal vez el enemigo, a través de la tentación, nos está queriendo ganar la batalla. Pero tenemos que vencer en el nombre de Jesús. Alabemos a Cristo Jesús. Gloria a Dios. Las murallas caen.
las cadenas Dios destruyó, libre soy. Libre, Dios me hizo libre, Él venció la muerte por mí, libre soy. Caen las murallas, caen las cadenas, Dios destruyó, libre soy. Libre, libre, Dios me hizo libre, Él venció la muerte por mí, libre soy. Se rompen cadenas, no soy esclavo más. En Cristo soy libre, no hay más condenación. Se rompen cadenas, no soy esclavo más. En Cristo soy libre, no hay más condenación. Se rompen cadenas, no soy esclavo más. En Cristo soy libre, no hay más condenación. Caen las murallas, caen las cadenas, Dios destruyó, libre soy. Libre, Dios nos hizo libres, Él venció la muerte por mí, libre soy. En esta tarde, en esta noche, Somos libres. no sé cuál sea esa tentación que no has podido vencer. Yo te invito a que esta tarde, esta noche vengas a los pies de Cristo y le digas: Señor, ayúdame a vencer toda tentación. ¿Qué es lo que te está atrayendo? ¿Qué es lo que te seduce para caer en la trampa del enemigo? Aquí está el Señor, dile que te dé fuerzas. Si alguien quiere pasar al frente, aquí está el Señor. Aquí está el Señor dando fortaleza. Aquí está el Señor dando victoria sobre el pecado. Aquí está el Espíritu Santo de Dios que nos ayuda a vencer toda atracción, toda seducción. En el nombre de Jesús, Padre, en el nombre de Cristo, aquí estamos, Señor, pidiendo la fortaleza de tu poder. Gracias, Señor, porque cuando vencemos la tentación, cuando no caemos, Señor, en la tentación, manifestamos que nuestra fe es auténtica, es verdadera. Ayúdanos, Señor, a fortalecer más y más nuestra fe, a no caer en la provocación, a no caer en la ira, en el enojo, a no ser tentados, Señor, por el odio, por el rencor, por resentimientos, Señor. Ayúdanos a perdonar, a ser libres. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Tú nos ayudas a vencer la prueba, pero también tú estás para ayudarnos a vencer la tentación. Bendice a nuestros niños, que lo que ellos ven, Señor, en la televisión, en el internet, en el celular, Señor, que no haya pecado o maldad, de seducción, de atracción. Líbralos, Señor. Aquellos juegos de muerte, de crimen, de ocultismo, de satanismo, Señor, que puedan vencer, Señor, esa tentación. Que ya no jueguen, Señor, donde abren puertas a espíritus malignos, a demonios, espíritus de locura, espíritus de tormento, de muerte, espíritus de depresión. Todo, ayúdanos, Señor, a vencer, Padre, a implantar esa palabra en nuestro corazón. Muchas gracias, Señor.
aquel que venza la tentación, aquel que resista esa tentación, es bienaventurado y recibirá corona, la corona de vida. Gracias, Señor. Llévanos con bien, cúbrenos con tu sangre preciosa. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Dios les bendiga, hermanos. Dios les guarde. Que lleguen con bien a su hogar. Nos vemos el día domingo a las 11:30 y 6 de la tarde. Dios les bendiga.